Nosotros allí, la identidad revelada, ese es el nombre de esta serie, el misterio que Pablo habla. Y nosotros encontramos en Romanos 11:25. ¿Qué le parece si damos lectura a esta parte de la escritura puestos de pie? ¿Sí? Puestos de pie, vamos ahí a Romanos capítulo 11, verso 25. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Entonces dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Con esta introducción, pueden tomar asiento, iglesia. Con esta parte de la introducción de este capítulo interesante y complicado de entender del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma, vamos a abrir esta continuación de esta serie, Identidad Revelada. ¿Por qué digo identidad revelada? Y ustedes pueden ver en la pantalla allí, están las huellas digitales y mirando a ver si es que verdaderamente es o no las huellas dactilares correctas. Y un signo de pregunta: ¿será o no será? Ahora, siempre que había leído esta parte de la escritura no entendía, porque Pablo dice: ahora, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Habla de un misterio allí que va a ser revelado en los últimos tiempos. Habla de un misterio que está escondido y que no comprendemos y que no entendemos, y que en ese tiempo inclusive no entendían el resto de las personas. Solamente Pablo y aquellos a que él compartió de manera tan práctica y específica. Entonces, una vez que hemos leído todos estos versículos, porque estos versículos que acabamos de leer son los que vamos a leer al final de esta serie, al final de cada predicación que tengamos. Esta serie tiene en varias etapas. Lo hago así para que usted y yo podamos comprender juntos de una manera más específica. Así que ruego a la iglesia que preste atención mucho. Entonces, ahí ustedes pueden notar, y dice que hay un misterio, y que ese misterio, que tengan mucho cuidado en ese misterio, para que nadie se haga sabio en la opinión que tiene personalmente. Entonces, yo opino de la iglesia de esta manera, yo opino del pueblo de Israel de esta forma, yo opino del judío de esta manera, yo opino del pagano de esta forma, yo opino, o yo pienso esto. Entonces, ahora vamos a derrumbar una cantidad de paradigmas en nuestra cabeza que ha habido durante tanto tiempo de la era cristiana. Y vamos a derrumbar una cantidad de teología que nos han enseñado y hemos aprendido, y es más, hasta hemos predicado. Vamos a derrumbar todo eso. Y usted dirá: qué extraño lo que el pastor está diciendo. Solamente quiero que prestes atención, y te sugiero que prestes mucha atención, y te sugiero que le hagas un alto en tu etapa de pensamiento, para que asimiles toda esta revelación. Y te voy a decir con toda claridad: es una revelación que pocos conocen. Así que entonces, y la parte más abajo dice que ha habido un endurecimiento parcial. Nota esta palabra: un endurecimiento parcial. Eso quiere decir no todo el pueblo de Israel. Un endurecimiento parcial, o sea, una parte nada más. ¿Para qué? Para que la otra parte, conocida como la plenitud de los gentiles, haya alcanzado misericordia. Entonces Dios ha hecho esto. A unos los hace desobedientes para tener misericordia de otros.
Y cuando ya tuvo misericordia de estos, ahora a estos los vuelve desobedientes para tener misericordia de los que anteriormente fueron desobedientes. Y luego de eso, imparte con todos su misericordia y los une en una sola persona. Ese es el llamado hombre nuevo del libro de Efesios. Entonces vamos a mirar una cantidad de Biblia, de palabra, así que alístense los cinturones. Entonces, identidad revelada. Vamos a preguntarnos quién es Israel y vamos a enfocarnos justamente en esto, quién es Israel. Y hay muchas frases de pensamiento que se vienen diciendo de que quién es Israel. Este tema verdaderamente va a revolucionar tu vida y tu vida no será la misma, estoy completamente seguro, porque así me sucedió a mí. Ahora, el libro de Génesis, capítulo 22, ustedes tienen en la pantalla, capítulo 12, versículo 13. Entonces, dice la escritura, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros aquí a Israel como una nación que está bajo bendición. Y bendición en Abraham. Ahora, miremos nosotros en Salmos capítulo 122, verso 6, y dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando acerca de un pueblo llamado Jerusalén, que es bastante específico y es bastante puntual. Entonces, Salmo 121, 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En todos estos versículos, y encontramos varias partes en la Biblia que habla de un pueblo Israel especial para Dios. Y hay otro versículo más interesante, Zacarías 2.8, y Zacarías 2.8 dice de la siguiente manera, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Hemos cantado este cántico que dice, yo soy tu niña y la niña de tus ojos. Pero lo hemos cantado de una manera ignorante, porque en la Biblia dice que solamente la niña de sus ojos se llama el pueblo Israel. No cualquiera. No, es que yo soy la niña de sus ojos. No, la niña de sus ojos solamente está dicho al pueblo de Israel. No está a nadie más dicho, solamente al pueblo de Israel. Entonces, como miramos nosotros, ¿quién es Israel? Vamos a mirar y enfocarnos en verdaderamente quién es Israel y cómo se formó y de dónde viene y cómo es que Dios hizo. Entonces, aquí tenemos ahora. Pero antes de mirar esto, quiero que notemos una parte. Y quiero que vayan ustedes conmigo a Deuteronomio, por favor. 28:15. Creo que más de uno conoce esta parte de la palabra. Entonces dice así, pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, consecuencias de la obediencia y la desobediencia, para procurar cumplir todos sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tenemos ahí nosotros. Ahora, váyanse al versículo 36 para que ganemos un poco de tiempo y dice, y Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Luego vámonos al versículo 64, por favor. El versículo 64 dice de la siguiente manera. Desde el verso 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. Esta palabra arrancados significa desarraigados, a la cual entráis para tomar posesión de ella. 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste
tú ni tampoco tus padres. ¿A cuál Dios? ¿A cuáles dioses? Al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Ok. Entonces, quiero explicar por qué razón leo esto. Deuteronomio, conocido como Devarim también en el idioma hebreo. Ahora, escuchen esto. Dios el Eterno, sí, Dios el Eterno entrega las leyes y los preceptos y los mandamientos a Moisés para entregar al pueblo en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí estaban todo el pueblo allí. Entonces, Dios le entrega. Y luego que entrega todo esto, Él hace una advertencia. Dice, mira, si ustedes me obedecen a mí, a mi precepto, a mi mandamiento, a mi palabra, si ustedes me obedecen, yo a ustedes les voy a colocar sobre todas las naciones. Y van a ser ustedes cabeza y no cola. Pero si ustedes me desobedecen, no cumplen la Torá, el mandamiento, mis preceptos, no cumplen ustedes, yo voy a hacer con ustedes algo horrible y espantoso. Así como he prometido hacerle grandes cosas, de la misma manera prometo también hacerle grande daño a ustedes, porque ustedes me desobedecen en su totalidad. Por ese motivo, presten atención, dice. Entonces, una de las maldiciones que Dios entrega a todo el pueblo de Israel es la siguiente: yo los voy a esparcir, yo los voy a regar por el mundo entero como castigo, a tal punto que perderán ustedes totalmente la identidad. Se van a olvidar de mí como su Dios verdadero y van ustedes a adorar a dioses que nunca han conocido ustedes ni sus padres. Van a adorar a la leña, a dioses de madera, a las estatuas. Van a adorar a dioses de piedra, a todos esos dioses que hoy conocemos. Van a adorar a esos y van a postrarse delante de ellos y van a decir, tú eres mi Dios, por causa de la maldición. Así que la idolatría no es otra cosa más producto de la maldición de Dios por la rebeldía del ser humano, por la rebeldía de su pueblo, Israel. Perfecto. Entonces miramos nosotros todo esto que ustedes alcanzan a ver en la pantalla y dice claramente, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y estas maldiciones, ahí están en amarillo señalado, te alcanzarán. Y van a servir a una nación que no conociste ni tú ni tus padres. En otras palabras, fuera del pueblo de Israel, del territorio de Israel. Y te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Entiendes? De un lugar del polo norte al polo sur. Del polo a polo te va a regar. Esa es consecuencia de la maldición. ¿Por qué? Por desobedecer y no escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿quién es Israel? Ahora, de principio a final, la Biblia habla de un pueblo llamado Israel. Dios tiene una relación especial con este pueblo. Es curioso, pero ahí está. Y muchos han oído esta palabra. Predicar, inclusive en conversaciones y todo acerca del pueblo de Israel, el pueblo santo, el pueblo sagrado, el pueblo donde viene Jesucristo, el Salvador, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero hoy en día, ¿quién es Israel? Esa es una gran pregunta. Hoy en día, ¿quién es Israel? En la actualidad, ¿quién es Israel? ¿Son todos los judíos que hoy conocidos como la nación de Israel? ¿Son los judíos? Solo los judíos que están allá en el pueblo de Israel, ellos son Israel. Por siglos hemos venido pensando eso. Por décadas hemos venido pensando eso. Estoy seguro, estoy completamente seguro que todos pensábamos de esa manera. Porque nunca habíamos entendido verdaderamente el principio del libro hasta el final del libro. Ahora, la siguiente, fue reemplazada por la iglesia cristiana. Ahí tenemos la teología del reemplazo. ¿No han escuchado? Que ya la iglesia reemplazó a Israel y ahora Israel ya no existe. Ahora solamente existe la iglesia. Esa es otra de las cosas que vamos a mirar en una de las teologías más extrañas que existe por falta de conocimiento y en las cuales inclusive hasta nosotros hemos estado inmersos allí. Y tendremos también más adelante la Torá, que significa las instrucciones de Dios, el manual que Dios ha entregado. Fueron dadas solamente al pueblo judío y a nadie más.
esas leyes, esas instrucciones fueron entregadas solamente al pueblo judío y a nadie más. Miraremos también eso en el transcurso de esta serie. Los días festivos de la Biblia que los antepasados celebraban, ¿eran fiestas judías? Eran fiestas judías. Hemos escuchado mucho tiempo hablando de las fiestas judías. De las fiestas judías, que el pueblo de Israel compartía esas fiestas. ¿Pero eran fiestas judías? Vamos a mirar también eso. ¿O eran fiestas de Yahweh? Eso es muy interesante. Ustedes ya conocen esto porque hemos abordado una serie. Y por último, este estudio apunta a aclarar estas dudas. Los creyentes necesitamos saber qué lugar ocupamos en el pueblo de Dios. Aquí tenemos por otro lado los creyentes. Y ahora nosotros los creyentes, ¿en qué parte del pueblo de Dios nosotros cabemos? ¿Por qué nos llamamos nosotros también el pueblo de Dios? ¿Por qué nos llamamos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios y todo eso? ¿Por qué? Todas esas preguntas vamos a contestar durante esta serie. Así que les recomiendo que preste mucha atención. Ahora, miremos los pensamientos comunes que tenemos a nuestro alrededor. En primer lugar, algunos dicen que Israel lo conforman todos los judíos donde quiera que vivan. Que los israelitas, en todo lugar donde viven, ellos son judíos. Y los judíos, por lo tanto, conforman el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos una comunidad judía en el Ecuador. Hay otra comunidad judía en Venezuela. Hay otra comunidad judía en diferentes partes del mundo. Porque la embajada de Israel está en todas partes del mundo. Entonces, hay pueblo judío por todo lado. Ahora, ese pueblo judío es el pueblo de Israel. Ese es uno de los pensamientos comunes para todos nosotros. Entonces dice, yo soy judío. Es un israelita él. Seguro, es un israelita él porque es judío. Entonces vamos a mirar si efectivamente eso es así o no es así. Otros aseguran que la iglesia cristiana ha venido a tomar el lugar bíblico que ocupaban los israelitas. Como dije anteriormente, reemplazaron al pueblo judío, al pueblo de Israel, la iglesia. Eso es verdad, vamos a mirar eso también. Ahora, ¿quién tiene la razón de todo esto? Este conocimiento es un tesoro que ha estado escondido, pero que en estos tiempos está saliendo a la luz. Para saber quién es Israel, debemos primero conocer el origen de este pueblo. Así que yo voy a recorrer con ustedes en una historia fascinante. Y verdaderamente esta historia nos va a nosotros a dar una claridad de dónde estamos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Hay una pregunta que ningún ser humano puede contestar. Hay una pregunta extraña y esta es la pregunta que ni los científicos no pueden contestar. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Nadie sabe contestar esta pregunta. Después de esta serie tú vas a poder saber contestar exactamente de dónde vienes, qué haces aquí y para dónde vas. Estoy seguro de aquello. Miremos más adelante. Entonces, pero antes de abordar el tema, quiero yo presentar a diferentes entidades o identidades que en la Biblia se nombra de manera presencial o se nombra puntualmente o específicamente o son más identidades nombradas en la Biblia. Y tenemos en primer lugar los judíos. Encontramos nosotros allí judíos. Es más, por Jesucristo, el rey de los judíos. Y Jesucristo el judío, el carpintero, el judío, Pablo judío, Mateo judío, Marcos judío, Lucas judío, y todos los judíos, el mundo entero conoce de una identidad llamada judía. Ahora, tenemos por otro lado la identidad de los paganos. También la Biblia habla acerca de los paganos. Y esto es una identidad de ciertas personas llamadas paganos. Y por otro lado tenemos a los israelitas. Los israelitas, también en la Biblia se menciona de los israelitas. También hay mención de los israelitas, esta identidad. Tenemos también por otro lado a los gentiles, que habla la Biblia de los gentiles y tú lo has leído también. También ahora conocemos también una identidad como la casa de Israel, la identidad como la casa de Judá. Y por último tenemos a los cristianos, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, allí conocemos a los cristianos. Entonces, todas estas identidades son principales en la Biblia. Hay muchas más identidades, pero creo que estas son las más importantes en las cuales nosotros vamos ahora a ingresar y a entrar. Ok, un pueblo escogido.
de Génesis. Yo quiero que ustedes tengan bien claro esto, y cuando tú vayas a leer la Biblia, considéralo esto. Desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, la historia bíblica habla acerca de la humanidad en general, y porque todos venimos de Adán, y nos enseña que todos venimos de Noé y sus hijos, y esta es la historia del origen de todos los hombres en la tierra. Desde Génesis 1 al 11 está la historia de la creación del hombre y la descendencia de Adán y la descendencia de Noé hasta el capítulo 11, la historia de los hombres en la tierra. Pero en el capítulo 12 hay un cambio total, así que a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla y se enfoca nada más en una sola nación en especial, y esa nación es Israel. En el libro de Génesis vemos cómo Dios formó esta nación de un hombre que no tenía hijos y de una familia que no tenía tierra. Nota esto, no tenía descendencia, diga conmigo descendencia, y no tenía tierra, diga conmigo tierra, no tenía heredad. Esto es interesante que tú tengas claro en esta serie. Dios levanta un pueblo de un hombre que no tenía descendencia, no tenía hijos, ni tampoco tenía tierra, porque él era forastero y extranjero, diga conmigo extranjero, en la tierra de Canaán. Y recuerda, los extranjeros en una tierra particular, las leyes decían que no podían comprar tierra para que ellos tengan tierra propia, solamente podían estar prestados, pero no tienen tierra propia. Por esa razón, Abraham no tenía heredad, pero Dios le hace una promesa. No tenía hijos, pero le dice que va a tener una descendencia multitudinaria. No tenía tierra y dice que va a tener una tierra grande en herencia. Eso es curioso, cómo Dios empieza esta historia. Así que vamos a mirar la historia de esta familia. Un hombre y una familia. Abraham, quien fue llamado para formar esta nación especial. Y quiero que ustedes lean conmigo Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja todo atrás, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Algo semejante con lo que Jesucristo dijo, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue su familia y sígame. De la misma forma, que salga de la tierra y de su parentela y de la casa del padre a la tierra que le voy a mostrar. 2, y haré de ti, aquí viene la promesa, y haré de ti una nación, diga conmigo una nación, nada más una, aquí está la promesa, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él se llamará bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, perdón, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Aquí empezamos nosotros en este momento. Hay un hombre allá en la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos. Ahí está en medio. ¿Y quiénes eran los caldeos? Eran paganos. Aquí tenemos a esta identidad pagana. Entonces él vivía en medio de los paganos. Dios llama, de los paganos Dios llama a uno y dice, ven, sal acá. Yo te voy a hacer a ti una nación grande, una sola nación grande, voy a hacer de ti. Por ese motivo, entonces empezamos la historia del pueblo de Israel. Ahora miremos, un hombre, una familia. ¿Y qué de las otras familias de la tierra? Si solamente habla que va a ser una sola nación, una sola familia y va a ser bendito esa familia. ¿Y qué de esto? En el versículo 3, acabamos de leer, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo maldeciré. Y aquí está la promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios va a ser una nación, nota esto, una nación que va a ser bendición y va a ser escogida, pero también va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Ya no solamente esa nación, sino todas las naciones de la tierra, todas las familias. Ahí tenemos en el versículo 1, 2 y 3, está el desenlace de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces,
Aquí tenemos nosotros, miremos un poquito más, vámonos a Génesis 17:7, por favor. Génesis 17:7. Ahora, Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Y dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. La palabra perpetuo significa para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nota esto, esta es la promesa. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Entonces Dios hace referencia en un pacto que hace con Abraham. Dios hace referencia y dice, mira Abraham, ya me escuchaste mi voz que te dije, sal de allá y vente hacia acá. Cruzaste del río Éufrates, donde estaban los paganos, saliste de en medio del paganismo. Ahora estás acá en este lado de la tierra de Canaán, no tienes propiedad aquí, no te permito que compres nada de propiedad. ¿Por qué? Porque el día de mañana te voy a entregar no solamente el pedacito de finca que tú quieres, sino toda la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era un lugar donde habitaban una de las razas dominantes, llamados los cananitas. Entonces esta raza dominante, ellos tenían las mejores construcciones, la mejor arquitectura y todo eso. Así que todo esto te voy a entregar y voy a hacerte una nación grande. Nota eso, él no tenía tierra y no tenía descendencia. Entonces Dios le confirma a Abraham que la bendición que le daría a él y a su familia rebosaría en beneficio de toda la humanidad. Una vez más está confirmado aquí, rebosaría para toda la humanidad. Porque ustedes pueden regresar al capítulo 17, verso 4, dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios cambia el nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, escucha esto, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Te acuerdas que al inicio, en el capítulo 12, dice, yo voy a hacer de ti una nación, pero también voy a bendecir, y van a ser benditas en tu simiente a todas las familias de la tierra? Ahora, en el pacto que Dios hace con Abraham, dice claramente que van a nacer de Abraham no solamente una nación, sino van a nacer naciones. Eso significa montón, muchedumbre de naciones, más de una. Entonces tenemos por un lado, la promesa es de una nación llamada Israel. Y luego tenemos otro grupo de naciones que se llaman naciones o conocido como goyines o gentiles. Entonces tenemos aquí un grupo grande de naciones. Y la promesa está para esta nación, en específica el pueblo escogido, y también para estas naciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios va a redimir a estas naciones? ¿Cómo va a compartir esa bendición para estas naciones? Dice la palabra que serán benditas en Abraham. Entonces, miremos más adelante la siguiente pantalla. Las promesas de bendiciones para las naciones. Dice la escritura allí, Génesis 22:18. Pueden ir conmigo a Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y eso es interesante y bien profundo esto, mi amado hermano. Dice la escritura. Vamos a leer desde el 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. 18. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste a mi voz. Por ese motivo, una de las bendiciones y las palabras proféticas que yo te doy a ti, Abraham, es que en ti, en tu simiente, la palabra simiente significa descendencia.
Simiente significa descendencia. La palabra simiente viene de la palabra semen. No es una palabra mala, es la palabra correcta. Esta es para hacer la descendencia. Los niños se procrean por medio de eso. Entonces, en tu simiente, de tus lomos, van a salir todas las naciones y por lo tanto van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquí es donde mal entendemos. Y por eso que el mundo entero y la religión ha entendido de esta manera. Todo mundo dice que es bendito. Y todo mundo anda bajo bendición. Pero en realidad, miremos más adelante lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, antes de bendecir a todos, a todas las naciones, Dios tenía que formar la nación donde va a salir la bendición para todos. Entonces, presta atención acá. Una nación específica para de aquí que pueda salir la simiente, el linaje, para bendecir a todas las naciones. Entonces, mientras no se ha formado esta nación, las otras naciones aún no estaban bendecidas. No sé si me están entendiendo. Los que antes de Abraham vivían no estaban bajo bendición. Dios escoge a una nación y tiene que formar a esta nación, tiene que estructurar esta nación, tiene que hacer que esta nación sea visible ante los ojos humanos. Y luego de que sea visible ante los ojos humanos, entonces esta nación sea bendición para el resto de las naciones. Entonces la promesa de Dios se cumple. Entonces vamos a mirar la primera nación. Israel, la nación, los herederos de la promesa. De todos los hombres sobre la faz de la tierra, Abraham fue el elegido por Dios para formar una nación. Recuerda, que traería bendición a todas las familias del mundo. Y cuando hablo de todas las familias del mundo, estoy hablando también de Ecuador y también del Lago Agrio, de este sector del Rincón Patrio. Pero antes, tratando de ayudar, aquí nosotros miramos la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, el poder de Dios y el poder del hombre. Escucha esto, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Las intenciones de Dios y la intención del hombre. Aquí miramos el plan de Dios y el plan del hombre, porque todos nosotros tenemos planes. Dios también tiene sus planes, pero dice la palabra claramente en Isaías 55:8, que los pensamientos de Yahweh son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos de Yahweh, nuestro el eterno Dios, es más alto que los nuestros. Por esa razón que nosotros no entendemos y el mundo no entiende cuando Dios planifica. Por eso que tú no sabes por qué razón te está pasando lo que te está pasando. Y tú dices que es una desgracia. No, corrección. Dios tiene planes buenos para todos sus hijos. Solamente que nosotros no entendemos. Solamente que nosotros no comprendemos. Es igual cuando el padre castiga a su hijo. Entonces, mi papá me castigaba y me decía a mí, yo te castigo porque te amo. Yo te hago una pregunta, ¿qué extraña forma de amar? Porque se supone que si yo amo a mi hijo no debo tocarlo, porque me da pena de castigarlo. Pero nuestros padres, ¿a cuántos de vosotros le dijo su papá, yo te castigo porque te amo? Y entonces el hijo dice, ¿qué forma extraña de amar? Él no sabe lo que es amor, pero eso es. Ahora, ese castigo nos ha formado a nosotros y ahora somos lo que somos. ¿Qué pasa con la sociedad de ahora, la juventud de ahora? ¿Qué sucede con ellos? Sencillamente, nada más y nada menos, que los padres aborrecen a sus hijos. ¿Por qué? Porque no le corrigen y no le disciplinan. Y la Biblia dice esto, que quien no disciplina a su hijo es porque le aborrece. Pero quien castiga a su hijo es porque le ama. Porque el padre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina para que no sea el día de mañana un desecho de la sociedad. Entonces, de la misma manera, Dios hace con nosotros también. Perfecto. Ahora, aquí tenemos el plan. Dios dijo, voy a hacer una nación grande de ti. Y ustedes conocen la historia. Abraham con Sara. Y dice que Sara se rió, porque se burló y dijo, yo a la vejez voy a tener un hijo. Sí, porque era viejita, rió. Dijo, eso es imposible. No, totalmente imposible. ¿Cómo es posible que vayan a engañarme que voy a tener un hijo? Yo tengo una cantidad de años ya, como 70 y tantos años, y voy a abrazar un hijo a estas alturas de mi vejez. Y es más, mi señor, hablando del esposo, también es viejo. Y ya hemos perdido la esperanza de tener un hijo. Y ahora me vienen a decir que voy a tener un hijo. No. Así que Sara estuvo complicada y esperando todo eso. Hasta que al final dijo, Sara, ¿sabes qué, mi señor? Hazme un favor. No hagas tal cosa.
olvídate por favor de eso. Hagamos algo. Yo tengo a Agar, mi sierva, en la cultura hebrea, en la cultura de los siglos anteriores, sucedía esto, que cuando la patrona o la dueña de casa o la esposa legítima no podía darle hijos, entonces ella criaba a una esclava, a una criada desde muy pequeña, le cuidaba solamente para que en el vientre de ella pueda gestarse el hijo que ella no pudo tener. Entonces tenía a Agar y dijo, yo no voy a estar aquí dándole tantas vueltas a esto. Abraham, por favor, toma a mi sierva Agar y coloca allí tu semilla, tu simiente, para que esa simiente en el vientre de ella se geste. Y cuando ella esté dando a luz, en ese momento yo me acerco y tomo al bebé y lo pongo en mis faldas, entonces lo recibiré como mi hijo. Y listo, el problema se ha solucionado. Y la promesa del Señor ya está arreglada. Sara intentó arreglar la promesa. Sara intentó ayudar a Dios. Eso nos pasa en la actualidad también. Dios dice, déjame hacer a mí esto. Y nosotros metemos las manos para hacerlo. Y Dios dice, por favor, quédate quieto o quédate quieta, no hagas nada. Pero nosotros decimos, sí, lo siento, pero yo debo hacer algo. Y metemos la mano a toda hora. Estorbamos la voluntad de Dios. Estorbamos que Dios haga y cumpla el propósito en nosotros. Ok, entonces, Abraham tiene el hijo. Y luego Agar empezó a menospreciar a Sara porque Sara era estéril. Empezó a menospreciar porque ella no podía darle hijos. Entonces Sara se enojó y dijo, no, ¿cómo es posible que me esté a mí tratándome de esta manera si yo soy su ama? Ahora, ojo, también Abraham se encariñó con Ismael. Se encariñó con él. Y al encariñarse con él, pasaba más tiempo con Agar que con Sara. Y eso empezó a causar problemas. Presta atención a esto, aplicación para nosotros. Cuando nosotros metemos la mano para tratar de ayudar a Dios, nos frustramos. Entonces, yo perdí mi matrimonio, un ejemplo. Pero quiero recuperarlo a mi manera, no a la manera de Dios. Yo quiero hacer a mi manera y a mi forma, en mi pensamiento, en mi habilidad, mintiendo, manipulando y haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Terminaré frustrado. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace y opera a su voluntad y a su antojo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nos frustramos. ¿Sabes por qué? Porque no conseguimos lo que queremos. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Nada más y nada menos porque Él ha prometido restaurar tu familia. Pero sin embargo, yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces yo digo, voy a darle celos a él con la otra pareja. Y ahora sí, o a ella con la otra pareja. Entonces así de esa manera me va a venir a buscar. Y voy a hacerme mandar un mensaje a mi teléfono para que vea que me están mandando un mensaje. Entonces para que vea allí y ahí se sienta celos por mí y me busque. Estás manipulando. No estás dejando que Dios haga la obra. No estás dejando que Dios meta la mano. De la misma manera empezó la aflicción para Sara y Sara se arrepintió, dijo, ¿cómo es posible? Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo he tratado de ayudarte. Dios no necesita ayuda. Hermanos, la diferencia entre el Dios eterno y los dioses que tú y yo conocíamos antes es esta, que Dios no quiere que le cargues. ¿Aló? ¿Están conmigo? Dios no necesita que le lleves al hombro y le hagas pasear. Como hoy, las conocidas romerías de los santos y vírgenes por todo lado. Entonces van los devotos detrás y la virgen y el santo van en hombros de personas. Entonces si las personas no le cargan, ese Dios muere virgen. O sea, muere allí en el lugar donde está. Le cae polilla, se pudre y muere. ¿Entiendes? Pero el Dios eterno, Él no necesita que le carguemos. Es más, Él nos toma en sus manos. Él nos sostiene en sus manos y Él nos cuida y nos protege. Dice la Escritura que Él nos cuida y dice, ¿quién podrá arrebatar de mi mano? Esa es la diferencia entre los dioses paganos y el Dios eterno. Anteriormente estábamos adorando a la leña y al cemento. Ahora adoramos al eterno Dios. Entonces, trató de ayudar a Dios. Y ese problema de tratar de ayudar a Dios, hoy por hoy, hasta el día de hoy, el conflicto ha sido siempre. Y para que tengamos la referencia, nosotros podemos mirar ese conflicto árabe-israelí. Los israelitas, el pueblo de Israel contra los árabes. Y los árabes contra el pueblo de Israel.
La Franja de Gaza, los palestinos y todo eso que tú escuchas ahora que a diario están en problemas y en guerras. Desde la época de Abraham hasta la actualidad ha habido ese confrontamiento permanente. Así que no es aislado esto de aquí. No es aislado que los árabes le persigan a los israelitas. No es aislado que los israelitas maten a los hebreos. No es casualidad. Sencillamente es el error que cometió Sara por tratar de ayudar a Dios. Muchas parejas viven hoy por hoy de esta manera. Viven basado en algo que quisiste ayudar. Entonces la otra persona te dice, recuerda, hablo esto porque somos una iglesia que tomamos en cuenta mucho a las familias. Entonces la otra persona dice, bueno, si me quieres así, quiéreme así. Y si no, pues entonces búscate otro. O si no, yo me voy. Y permanentemente siguen haciendo eso. Hermano, cuando hay alguien diciendo eso, déjale que se vaya. Cuando hay alguien diciendo eso, amenazándote y manipulándote, ahí no está Dios. Ahí no hay nada. Esa persona está jugando a ser Dios. Y si yo me voy, tú te mueres. Y se está yendo ya con la maleta. Y el otro dice, mira, piénsalo bien. Bueno, porque me dijiste regreso. ¿Entiendes? Entonces esa manipulación en la actualidad. Y luego viene y regresa y dice, tú mismo me dijiste que vuelva, yo me estaba yendo, tú tienes la culpa, ¿para qué me hiciste regresar? Ahora aguántate. Y esa manipulación y tratar de jugar a ser Dios es lo que trae consecuencias en la actualidad de la vida, así como hasta el día de hoy el error de Sara y el error de Abraham. Porque Abraham dijo, bueno, ya tengo mi primogénito, ya tengo mi descendencia, aquí está Ismael. Pero Dios dijo, no. Entonces miremos más adelante la siguiente pantalla. Los hijos de Abraham, si fuera verdaderamente solamente con los hijos de Abraham, con todos los hijos de Abraham la promesa, entonces tuviéramos un gravísimo problema. ¿Por qué? Vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 2, versículo 5. Capítulo 25. Sí, capítulo 25. Ahí miramos nosotros un detalle. Abraham tomó otra mujer, porque Sara murió. ¿Por qué crees que Sara murió más rápido que Abraham? Porque Sara metió las manos donde no debía. Sara metió las manos donde no debía. No era una mujer sabia. Entonces, mira, dice la palabra, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, Medán, Madián, Isbaj y Sua. ¿Sí? Esos son los hijos que tuvo Abraham después de la muerte de Sara, con otra mujer. Aparte de esos hijos, también tuvo hijos con Agar, que es Ismael. Ahora, entonces, tuvo más hijos, pero la promesa, ¿para cuál es? ¿Para quiénes de todos los hijos que tuvo Abraham? Porque Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, de tu simiente, de tu descendencia. Entonces los hijos de Agar, el hijo de Agar era descendencia de Abraham. Los hijos de Setura también eran descendencia de Abraham. Y el hijo de Sara, a Isaac, también era hijo de Abraham. Entonces Abraham dice, no, ahora ¿cómo hago? Si son todos hijos, entonces todos deben ser hijos de la promesa. Entonces miremos nosotros ahora cómo se va formando el pueblo de Israel. Pero la Biblia señala que no todos son herederos de la promesa. No todos son herederos de la tierra y descendencia. Esa era la promesa, recuerda, tierra y descendencia. Todos los hijos de Abraham recibieron herencia, pero la promesa solo heredó Isaac. 25:5, leamos por favor. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Cuánto le dio a Isaac? ¿Cuánto le dio a Isaac, iglesia? Yo quiero que ustedes vayan conmigo para que entiendan, ¿ok? Pero a los hijos de sus concubinas, ¿a cuáles concubinas? A Agar y a Setura. Y le dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. Eso significa nada más y nada menos que solamente Isaac se quedó en Canaán, la tierra de la promesa. Recuerda, en la tierra de la promesa dijo, esta tierra será para ti. Pero entonces Abraham dijo, ahora yo tengo a los hijos de Setura y tengo a Ismael, hijo de Agar. Y todos van a vivir aquí. Pero Dios dice, no, aléjalos de Isaac.
porque en Isaac será llamado la promesa, en él, en los demás no. Ahora, quiero que vayan notando un patrón mientras vamos caminando en esta serie, en este estudio, con mucho cuidado. Escucha con atención aquí. ¿Cuál fue el primogénito de Abraham? Ismael. Pero dice la Escritura y la Biblia que Dios al primogénito es a quien tiene que entregarle, ¿qué cosa? La herencia y la bendición al primogénito. Pero notamos ahora acá que no es el primogénito, es el segundo hijo el que recibe la herencia. Entonces usted va a encontrar este patrón desde el principio hasta el final. Y podemos nosotros observar un momentito en Adán. Adán es el primer hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Adán, hijo de Dios. Adán es el primer hijo de Dios. Y a él le correspondía, ¿qué cosa? La primogenitura, la promesa y todas las bendiciones. Y todo el reino era para el primer hijo. Pero ¿qué sucedió? Le entregó ¿a cuál? Al segundo hijo. ¿Y cuál es el segundo hijo del Eterno? Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces vas a mirar un patrón desde el principio. El primero que tiene la herencia no hereda. El segundo que no piensa tener la herencia es hereda. Ahora, ¿por qué razón? Porque Dios así le plació en su misericordia. Y nos va a mostrar hasta que lleguemos a nuestras vidas lo increíble del plan de Dios que ni siquiera nos hemos imaginado. Entonces, ahí tenemos nosotros, sí, que a los hijos de las concubinas les entregó dones. La palabra dones significa te doy bendición para que tengas. Y toma, aquí está una bolsita de oro para que te arregles. Recuerda lo que le dijo el ángel a Agar cuando se estaba muriendo con su hijo. No te preocupes, que tú también vas a estar bajo mi bendición. Te voy a cuidar y te voy a prosperar. ¿A que no es cierto eso? Los árabes son, ahí están los jeques, los duros del petróleo. Todos los árabes. Ahí es donde ellos tienen las mansiones más lujosas. Los carros de la policía, todos son Lombardini. Todos son carros deportivos de cientos de miles de dólares. Es un lugar donde no hay pobreza, porque ellos tienen cualquier cantidad de dinero. Entonces Dios ha cumplido su palabra. Ok, entonces solo Isaac se queda. Nota esto, Dios saca a todos los que puedan estorbar y coloca al hijo de promesa allí. Hermanos, aplicación para nuestras vidas. No te sientas mal cuando Dios te aparte a quienes están a tu lado. Porque Dios tiene contigo un plan. Tócale al que está a tu lado y dile, Dios tiene un plan conmigo. Escucha, es que esto es así. No te sientas mal cuando Dios te quita a tu ser más querido. Y no te hablo de muerte, o también puede ser muerte. Nunca entendí por qué razón Dios permitió que mi hogar se destruyera. Ahora lo comprendo y lo entiendo. Pero ayer no. No te aferres a lo que aparentemente tú crees que ese es la última Coca-Cola del desierto. No te aferres a eso pensando que eso es lo único que tienes y que después de eso vas a morir. No te aferres, no te pongas en ese punto. Porque Dios sabe limpiar del lado de aquel con el que quiere tener un plan, limpia a su costado para que nadie estorbe. Entonces a los hijos de Abraham, para que nadie reclame, yo soy también hijo de Abraham, a mí me toca esto, para que nadie reclame, cuando Abraham estaba con vida, los sacó y los mandó lejos de la tierra de Canaán. La palabra dice lejos, los apartó totalmente, le dijo, ustedes váyanse allá, lejos, allá van a vivir, esa es mi voluntad. Y usted, Agar, y con su hijo, váyase largo de aquí, déjenme a mí solito aquí con mi hijo. Entonces, ahí tenemos nosotros a Isaac, el hijo de la promesa. Empieza esta historia genial. Y luego de eso tenemos a Isaac teniendo 2 hijos. Entonces, Isaac tuvo 2 hijos gemelos. Uno pensaría que ambos iban a ser herederos de la promesa, pero no fue así. En términos humanos, la herencia y la primogenitura le hubiera tocado a Esaú, el gemelo que nació primero, pero Dios tenía otros planes. Entonces, tenemos nosotros ahí a Isaac. Y quiero que usted en casa lea la historia de Isaac. Usted va a encontrar allí la relación entre Jesucristo y la iglesia.
Isaac como Jesucristo y la iglesia como Rebeca. Entonces ahí tenemos nosotros a Isaac casándose con Rebeca. Y luego los dos, Dios le da también hijos de la misma manera como le dio a Sara. Dios le da hijos a Isaac con Rebeca. Rebeca queda en gestación de embarazo. Y sucede esto, que desde el vientre en el vientre de Rebeca, estos dos pequeñuelos estaban peleando. Eso dice la escritura. Tenían conflictos estos dos pequeñuelos dentro de su vientre. Y ella sufría y decía: Dios, ¿qué va a pasar? En mi vientre hay dos gemelos que están peleándose. Acá adentro, desde acá adentro está este reino dividido. Algo va a pasar, algo va a suceder. Los dos gemelos, nace el primero. Sale ahí el primero, Esaú. Y luego el segundo, llamado Jacob. Jacob, el más lampiño, el más débil. Y Esaú, el más fortachón, el más capaz, el más fuerte. Entonces salen obligadamente a Isaac. Dijo Isaac: ok, al que le toca la primogenitura, al que le toca la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Tierra y ¿qué más? Descendencia. Tierra y descendencia. No lo olvides, que eso lo vamos a necesitar en el camino. Tierra y descendencia. Entonces la tierra y la descendencia le corresponde a Esaú. Este es mi primogénito. Y tiene talla. Y tiene cuerpo. Tiene talla para ser pastor. Tiene talla para hacer esto. Tiene talla para hacer lo otro. El otro me ha salido muy blandengue, muy debilucho el otro. Entonces él estaba esperando el momento para dar la bendición. Y todos conocen esta historia. Todos conocen esta historia. Entonces ahí tenemos a los hijos de Isaac, dos gemelos. Qué difícil para un padre. Verdaderamente qué difícil. Ahora, pero Romanos 9:6, vamos a Romanos 9:6, explica esto más claramente. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando Dios escoge a Esaú escoge a Jacob en vez de escoger a Esaú, sucedió un problema. Y muchos de nosotros inclusive hasta hemos juzgado a Jacob como mentiroso. Y de hecho él mintió. Escucha esto: no que la palabra de Dios haya fallado en cuanto a la elección, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nota esto: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces diremos nosotros que Dios es injusto. Nota esto: desde el vientre de la madre, desde el vientre de Rebeca, Dios escoge ¿a quién? A Jacob. Y a Esaú lo rechaza. Ahora, ¿por qué? ¿Es Dios injusto? No, Dios conocía de antemano el corazón ¿de quién? El corazón de Esaú. Dios sabía que él iba a menospreciar la primogenitura. Dios conocía eso. Por ese motivo. Pero también Dios conocía el corazón de Jacob, que él iba ardientemente a amar la primogenitura, desear la primogenitura. No te olvides de esto, que más adelante vas a necesitarlo. Entonces, el uno está allá adentro, naciendo primero, de acuerdo a la ley, siendo el merecedor de la primogenitura y la bendición. Por otro lado, está naciendo en segundo lugar el que nace sin esperanza. El que nace ni siquiera sin la menos intención de ser dueño de la bendición y la promesa. Pero tenemos a un Dios que escudriña todo. Dice el libro de Salmos: Él mira desde lo más profundo de nuestro corazón. Y aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios miró y analizó bien nuestro embrión.
Entonces, Dios desde allí conoció a Esaú con su defecto y a Jacob con su anhelo ferviente. De la misma manera sucede hoy por hoy también, en nuestro alrededor. Dios conoce tu anhelo ferviente por el eterno. Dios conoce tu anhelo ferviente por el amor a Dios. De la misma forma, así como a Esaú, también Dios conoce que tu corazón es falso, que tu corazón no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y que no anhelas la primogenitura con deseo ardiente, sino solamente si me dan y si no me dan también. Sí, servir al Señor, sí, pero no, ¿para qué? No tengo esa idea todavía. Sí tengo ganas, pero no, como que no cabe en mí. Esaú tuvo ese problema. Él tomó en poco su primogenitura, la bendición y la promesa. Es más, ya era un hombre maduro. Y Isaac le había dicho a él: hijo mío, tú vas a ser el que vas a tener la promesa del Eterno que dio a mi padre Abraham. Esa promesa te va a entregar a ti, tierra y descendencia. Tú vas a ser, de verdad, bueno, me parece bien, ok. Pero Jacob dijo: padre, ¿por qué a mí también no me das? Tú no, a ti no te puedo dar, porque esta herencia de tierra y descendencia merece para Esaú, porque él es mi primer hijo, tú no. ¿Cuántas veces Jacob se habría arrepentido de no haber nacido primero? ¿Aló? ¿Cuántas veces Jacob se ha dicho: ¿por qué no nací primero? ¿Por qué? Mamá, ¿pero por qué? Mamá, pero yo no sé. Ahí estaba Dios manejando todo. Perfecto. Entonces tenemos ahí a Jacob, a Esaú. Y dice la escritura allí. Ustedes pueden mirar en la pantalla. Así que no es del que quiere salir primero, ni tampoco del que corre a llegar a la meta, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, esto es importante entender. No depende del que quiere ni del que corre, porque a medio camino se queda en el olvido. Es de Dios que tiene misericordia. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que basar nuestra fe creyendo en que Dios, el misericordioso, es el único que sostiene mi vida en su camino. Es Dios, el único. No, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo soy el que mantengo esto firme, es que si no fuera por mí, ¿qué pasaría? No, es Dios el que sostiene mi camino, es Dios el que sostiene mi vida, es Dios el que me mantiene siendo fiel. Hermano amado, déjame decirte algo. ¿Por qué crees que tú vienes a la iglesia de manera permanente? ¿Tú crees que es de por gusto? No. ¿Por qué crees que tú vienes a la congregación? Tú caminas solo, tú te levantas solo, así también duermes solo. Tú te levantas solo del camino, de la casa, y luego dices: voy a la casa del Señor, y vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que es de por gusto? No, hay alguien, hay una mano poderosa que gobierna tu vida. Hay una mano poderosa que gobierna nuestras vidas. No estamos aislados, no estamos solos en el mundo. Dios está de nuestro lado. Él nos ha llamado, Él nos ha despertado a nosotros para que podamos conocer su palabra. No hemos conocido porque hemos querido. Así que tenemos aquí nosotros en la siguiente pantalla, Génesis 28, 3 y 4. Sí, vayan conmigo a Génesis 28, 3 y 4. Y miremos esta parte de la escritura. Aquí tenemos nosotros la historia. Llegó el momento de la verdad. El momento de la bendición de Isaac a su hijo Esaú. Pero Esaú andaba atrasado en todo. Él no llegaba puntual a la hora de comer, ni a la hora de la reunión. Él no llegaba a esa hora. Él llegaba siempre a la hora que a él le parecía, porque él era el primogénito y por lo tanto a él tenían que esperarle. Y por lo tanto él estaba seguro, él tenía seguro que él era. Muchos de nosotros estaremos pensando, estamos seguros de que somos hijos de Dios, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Vamos a mirar en el camino todo esto. Entonces dice así, vamos a leer desde el verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán,
hermano de tu madre, aquí está la bendición, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Hermanos, no solamente un pueblo, sino multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces, ustedes pueden observar allí en la fotografía que se dibuja, que ahí tenemos nosotros a Isaac en el lecho de muerte ya. Entonces Isaac allí en el lecho de muerte, él hace esto y dice, ven acá para bendecir. Recuerda, llegó el momento de la bendición. ¿Dónde está Esaú? Yo quiero bendecirlo porque siento que voy a morir. Quiero que venga acá para yo darle mi bendición. Entonces, ¿dónde estaba Esaú? Esaú estaba en sus quehaceres de trabajo. A él le encantaba la cacería. A él le encantaba hoy por hoy el fútbol. Hoy por hoy le encanta su trabajo, su negocio. Es que tengo mi negocito, hermano, no puedo descuidarlo porque si lo descuido yo pierdo. Ok, tu primogenitura o tu negocio. Hermano, no es nada aislado lo que pasa en la Escritura. Dice la palabra del Señor que la Biblia ha sido escrita ¿para qué? Para que nosotros tengamos ¿qué cosa? Para que nosotros tengamos el ejemplo de lo que ayer vivieron. Así que la Escritura, la palabra del Señor está escrita para nosotros, para ejemplo. Todas las historias están escritas para que nosotros no cometamos el mismo error. Entonces ahí tenemos a Esaú. Ahí tenemos a Esaú nosotros, él haciendo de los quehaceres que él le placía, su deseo de su corazón, matar venaditos y traer. Pero ese día le fue mal. Ese día no le resultó. Semejante a aquellos hermanos cristianos que por trabajar abandonan la obra del Señor, que por trabajar hacen esto, hacen lo otro, y no les va bien, y terminan el día de mañana, ¿sabes cómo? Lamentándose de su desgracia, y dicen, de gana hice esto. Entonces, Esaú viene camino a casa, y como le conocía, Jacob sabía cuál era el problema que tenía Esaú, que a él no le importaba la primogenitura. Entonces un día él estaba en el camino con una olla de lentejas cocinando y él venía con hambre. Entonces él dice, ñaño, dame un plato de lentejas. Entonces él dice, no, te vendo, no tengo plata para pagarte. No he cazado nada y estoy cansado y con hambre. Nota esto, hambre. Entonces le dice Jacob, pero sencillo, yo te doy toda la olla, no solamente un plato, toda la olla con este estofado, pero genial. Y Jacob era un chef específico y especial. Me olía tan sabroso. A tal punto que Esaú dijo, ¿qué necesitas? Mira, dame la primogenitura que a ti ni te va ni te viene. Entrégame ese ministerio que a ti no te, como que ni siquiera a ti te hace falta. Entrégame ese ministerio que tú tienes y yo lo hago por ti. ¿Qué te parece? Ah, o sea que tú quieres barrer por mí. Bueno, me parece bien. Es un negocio bueno. Ah, o sea que yo voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo y tú lo vas a hacer. Perfecto, hagamos negocio. Este es un negocio redondo. Toma la primogenitura. Él tomó la primogenitura y eso no era un artefacto, solamente era confesar con su boca. Entonces está bien, toma. Tomó la olla y se fue muy contento. Como ya tenía la primogenitura, cuando Isaac estaba pidiendo que venga Esaú para bendecirlo, mientras el otro estaba comiendo su olla de frijoles o de lentejas, Jacob, ustedes conocen, inclusive se colocó piel de animal porque recuerda que Esaú era velludo, tenía vellos, el otro era pelado, lampiño. Entonces se acerca y dice, papá, aquí estoy. Isaac no miraba. Dice, yo soy, acércate para tocarte, porque solamente podía identificar, el uno era lampiño y el otro tenía vellos. Entonces dice, claro, yo soy, y muestra las manos y estaba con piel de cabra. Entonces tocó, dijo, mi hijo Esaú eres, ven. ¿Entiendes? Y vamos a tocarte el pecho, y mostró el pelo de cabra en el pecho y dijo, ya tú eres mi hijo, te voy a bendecir. Y ustedes conocen, le da la bendición. Y luego que le da la bendición, llega Esaú a pedir la bendición. Dice, ya te bendije, hombre.
Ya te di la bendición, ¿entiendes? Entonces, otra vez se repite este patrón. Ismael y Isaac. Ahora tenemos acá a Esaú y Jacob, el menor heredando la promesa del mayor. ¿Están entendiendo? Ok. Ahora, luego que Jacob tiene la primogenitura, Jacob. Luego Isaac le llama y le dice, bueno, ahora sí, vete de aquí y ándate así para el lugar donde yo te mando, no consigas mujer extraña, consigue mujer de la familia mismo para que la descendencia no se dañe. Y entonces así de esa manera vamos a cumplir en ti la promesa. Al bendecir Isaac, transfirió la promesa divina a Jacob, más no a Esaú. Así que Dios se lo confirmó a Jacob en un sueño. Miremos lo que dice, la confirmación de Dios a Jacob. Vete conmigo allí mismo a 28, 12, 15. Dice así. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Estaba soñando Jacob en Betel. Y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia, presta atención aquí, esto se va poniendo mejor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré, presta atención acá a esto, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Entonces, mira, Isaac le dice a Jacob, tu hermano Esaú te va a matar, y yo no puedo defenderte. Así que porque tú has robado su primogenitura. Y Jacob dice, no robé, él me lo dio voluntariamente. No, nada más yo gasté 2 libras de lenteja. Sí, y unos chicharrones que le coloqué allí. Eso es todo lo que gasté yo. Entonces, luego dice, vete de aquí lejos porque te puede matar. Él se va. Dios se encuentra con él en el camino y le dice, mira, la tierra en la cual estás acostado te voy a entregar a ti. Pero yo te voy a hacer que salgas ahora, pero te haré que regreses otra vez. Y yo voy a hacerte a ti padre de multitud de pueblos. De multitud de pueblos te voy a hacer. Y aquí está la parte importante. Y te extenderás tu territorio al norte, al sur, al occidente, al oriente. Y todas las familias, digan conmigo, todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Hermano amado, la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno, nosotros podemos mirar allí. Qué gran desafío para la mente humana y sobre todo para los grandes teólogos. Aquí está la bendición para todas las familias de la tierra, incluyendo el lago Agrio. Deberían de haber dicho amén. Vamos, sigamos adelante entonces. Ahora, aquí tenemos nosotros el linaje de Abraham, Isaac y Jacob en su pantalla para que ustedes puedan mirar. A la cabeza tenemos a Abraham como el hombre que creyó a Dios y Dios le contó como justo. Y hacia abajo, él tiene 3 mujeres, se podría llamar así, en la cual por un lado Agar tiene a Ismael, y por otro lado tiene a Isaac en Sara, la que se rió, y por otro lado los hijos de Cetura. Así que Abraham tiene por 3 lados hijos, pero la promesa era de Isaac, eso dice la escritura. Y luego Isaac tiene a 2 hijos, a Esaú, que son los edomitas, y a Jacob, que posteriormente su nombre se ha cambiado a Israel. Tiene 2 hijos, pero la herencia le correspondió no a Esaú, sino a Jacob. Y luego debajo de Jacob, Jacob tiene 4 mujeres que le dan hijos. 2 mujeres legales y 2 siervas de sus esposas. Por un lado tenemos a Lea. ¿Te acuerdas de Lea? La más fea. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Lea, la más fea. Que Labán le entregó a la más fea por la más bonita. Y trabajó 7 años por la fea y 14 años por la más bonita. O sea, ese fue amor verdadero, del bueno. Y Lea le da a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Lea le da el primer hijo, el primogénito. No traes esto aquí. ¿Cuál es el primogénito?
Rubén, no te olvides de eso, que la historia se vuelve a repetir ahora. Y Lea tiene una sierva llamada Silpa. Y esta sierva de Lea le da 2 hijos, Gad y Aser. Ahí Dios se acuerda de Raquel, la bonita, la de los ojos saltones, la hermosa. Se acuerda de Raquel y le da a su primogénito. ¿Cuál? José. José y Benjamín, 2 hijos, a José y Benjamín. Entonces Raquel dice, o sea, que tú también, mi hermana, le das a su sierva, yo también le voy a dar a mi sierva para Jacob, para que le dé hijos también mi sierva. Entonces la sierva de Raquel, llamada Bilha, le entrega 2 hijos a Jacob, Dan y Neptalí. Contabilizando todos ellos se hacen 12. Ahora, Jacob tuvo hijas también, pero las hijas no están contadas en la descendencia que va a poblar la tierra. ¿Por qué? Presta atención aquí, hermano. Porque las mujeres no son quienes llevan la descendencia. No. Quienes llevan la descendencia son los varones. Entonces, el que nació varón, usted es responsable de tener descendencia. Oiga, pero yo no tengo hijos. Entonces, no está haciendo el papel de varón. El hombre que Dios ha establecido es para llevar la descendencia. Entonces, miramos allí. Ahora entienden mejor y tienen más claro ustedes ya en la pantalla. Ustedes tienen más claro cómo está ordenado y la descendencia de dónde proviene hasta dónde vamos a encontrarnos nosotros ahora. ¿Ok? Ahora estamos más claros. Sigamos. Ahora Jacob tiene 12 hijos. ¿Quién de ellos heredó la promesa divina de la tierra y descendencia? Sí tuvo 12 hijos. Se supone que le tocaba, ¿a quién le tocaba la promesa de tierra y descendencia? A Rubén, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problema grande. Aquí es donde Dios cambia totalmente la historia. Entonces, por primera vez, todos fueron incluidos en la promesa. Los 12 hijos entrega la promesa a todos los 12 hijos. Porque no todos los hijos, recuerdan, no todos los hijos de Abraham. No todos los hijos de Abraham, solamente Isaac. No todos los hijos de Jacob, de Isaac, perdón, solo Jacob. Pero de todos los hijos de Jacob, los 12 fueron incluidos. El pueblo de Israel lo conformaban los descendientes de Jacob, también llamado Israel. Lee conmigo el libro de Salmos. Ahí hay Génesis capítulo 35, 22. Leamos 35, 22 de Génesis. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, presta atención, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y aquí tenemos hace un momento lo que miramos en el cuadro. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neptalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces tenemos aquí a 12 hijos de Jacob. Pero en esta vez la promesa de tierra y descendencia van para los 12. ¿Y por qué razón sucede eso? Nosotros vamos a mirar. Pero quiero que ustedes lean ahora, leamos Salmo 105, que es interesante esta parte de Salmo 105. Recuerda que estamos estudiando la palabra, así que vamos a tomarnos este espacio. Salmo 105, desde el versículo 6 al 15, dice así. ¿Lo tienes ya? Oh vosotros descendientes de Abraham, sí, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, y fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. La historia de toda la iglesia, de todo el pueblo de Israel, cuenta de aquí para adelante. Ok, aquí miramos nosotros a los hijos de Jacob, llamado también Israel. Los hijos de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos en este tema. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo enseñé acerca de José que fue vendido a Egipto? José era hijo de Jacob, de las 12 tribus, de los 2 hermanos. Veamos más adelante. Israel es el nuevo nombre que Dios designó a Jacob cuando éste estaba regresando a la tierra prometida, luego de 20 años de exilio. Lean conmigo Génesis 35, 9, 15. Porque usted, ¿dónde aparece la palabra Israel? Ok, aquí tiene. Aquí tiene el lugar donde aparece la palabra Israel. 35, 9 de Génesis. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Presten atención aquí. Una nación, ¿están conmigo ahí en su Biblia? Una nación, ¿sí? Y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ay, ay, ay. Así pueden ustedes notar aquí, ¿sí? La escritura, la palabra aquí claramente nos da una luz tremenda. A Jacob dice: una nación saldrá de ti, y también un conjunto de naciones saldrá de ti. Hermanos, tenemos ahora el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido. Pero también tenemos un conjunto de naciones a nuestro alrededor, incluyendo Ecuador. Y ese conjunto de naciones, ¿de dónde ha salido? Entonces, dice claramente aquí: una nación saldrá delante de ti, una nación de tu descendencia, y un conjunto. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra conjunto? Varios integrantes, varias naciones agrupadas. Un conjunto de naciones saldrán de ti. No solamente uno, no solamente dos, pero sí un conjunto de naciones saldrán de ti. Nota aquí, tenemos una nación en especial y un conjunto de naciones acá. Entonces, Jacob recibió el nombre de Israel, y sus 12 hijos serán llamados los hijos de Israel. Todos ellos serán parte de la promesa de tierra y descendencia. Por primera vez en la Biblia encontramos el nombre Israel. Por primera vez en la Biblia encontramos esta palabra llamada Israel, la nación de Israel. ¿De dónde proviene Israel? Ok, ahora tienes aquí, de Jacob. Jacob era su nombre, pero Dios le cambió a Israel. Entonces los hijos de Jacob ya no se llamaban hijos de Jacob, ahora se llamaban hijos de ¿qué? De Israel. Ok, entonces la nación de Israel se va formando, esa nación en especial, con una promesa bien amplia. Y nosotros miremos aquí, hagamos una pequeña observación. Los hijos de Jacob, los hijos de Israel, en el orden de su nacimiento. Miremos allí el orden de nacimiento de los hijos de Jacob. Tenemos a Rubén en primer lugar, el primogénito. En segundo lugar está Simeón, tercero Leví, cuarto Judá, luego quinto Dan, sexto Neftalí, 7 Gad, octavo Aser, 9 Isaacar, 10 Zabulón, y número 11 José, y el número 12 Benjamín. Ese es el orden de las edades y por fecha de nacimiento de los hijos de Jacob y por ende los hijos de Israel. Sí, ustedes pueden mirar ahí en ese grupito, ahí están. Y el último, el pequeñito que está ahí en su regazo, ese es Benjamín. Y el que está a su costado con la túnica de colores, ese es José, el más amado porque es hijo de Raquel, la mujer a quien amó y trabajó 14 años por ella. Perfecto. Entonces no se olviden el orden, cómo está, porque vamos a necesitarlo nosotros. Ahora, 12 o 13 tribus. Yo sé que tú aquí me vas a juzgar, pero tranquilo, espera con atención.
Espera con calma. ¿Son 12 o 13 tribus? Hermanos, en la escritura, yo mismo me quedé loco cuando me di cuenta que no eran 12, eran 13. Y ahora sí tú me vas a juzgar, pero vamos a ir con la escritura, con la palabra. 12 o 13 tribus. Cada uno de los hijos de Jacob se convirtió en cabeza de las 12 tribus de Israel. Pero ¿sabía usted que en realidad hay 13 tribus? Entonces yo te voy a mostrar y te voy a explicar. Cada uno de los hijos de Israel recibió el derecho a formar una tribu del pueblo de Israel, excepto por José, que recibió 2 tribus. Los 2 hijos mayores de José, Manasés y Efraín, fueron adoptados por Jacob como hijos, y como tales les fue dado a cada uno el derecho a formar una tribu entre el pueblo de Israel. Nota esto. Miremos aquí esto. Aquí hay 12, ¿no es cierto? Pero a José Jacob le da a él 2 tribus. Entonces, tenemos 12 más una tribu más. Son 13. Y vamos a mirar nosotros en la escritura. Perfecto. Lee conmigo 48 de Génesis, verso 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Prestarás atención a la lectura, hermano amado. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. ¿Quién está hablando? Jacob le está diciendo a José. Ahora, voy a leer nuevamente. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Lo acaba de adoptar. Está acabando de adoptar. Le dice a José, esos no son tus hijos, ahora son míos, me pertenecen. Tu hijo Efraín y Manasés. Y escucha el verso 6, está claramente. Y los que después de ellos has engendrados, ¿esos serán de quién? Tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Hermano amado, aquí está esta parte. Ahora verso 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y le abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Vamos a dejar allí la lectura, vamos a observar esta pantalla. Mira esto, presten atención a esto, porque vamos a entrar a un punto bien interesante aquí. ¿Por qué a José le fueron dadas 2 tribus en lugar de solo una? Vamos a mirar esto antes de pasar al otro punto. Los derechos de la primogenitura eran los siguientes. A un primogénito tenía derechos más que todos los demás hijos, y esos derechos de la primogenitura eran los siguientes. Primero, tenía autoridad en la familia, y eso se llama el patriarcado. Así que el primer hijo tenía autoridad sobre toda la familia. El padre moría, él se quedaba al frente y tenían que hacerle caso todos, porque ese era el derecho de la primogenitura. Y número 2, tenía la doble porción de la herencia. Escucha con atención. A todos los demás hijos 1 cuadra, pero al primogénito 2 cuadras. A todos los demás hijos 1 carro, pero al primogénito 2 carros. Doble porción de la herencia. ¿Entiendes? Ese era el derecho de la primogenitura. Número 3,
el nombre del padre, algo así como el apellido en el día de hoy, que llevaba el primogénito. Así como ahora, escucha esto, no de por gusto, hasta en la actualidad, nosotros colocamos a nuestros hijos nuestro propio nombre. El primer hijo se llama Roberto. Bueno, en mi caso, el primero, el tercero y el último, por si acaso. Bueno, no lo hice porque conocía eso. Lo hice porque no sé, se me ocurrió. Y creo que no de por gusto pasa eso, porque hasta en mi propia vida entiendo esto. Entonces, el derecho de la primogenitura lleva estos 3 puntos. Tiene autoridad en la familia, tiene una doble porción de la herencia y lleva el nombre de su padre. Todo primogénito tenía que tener el nombre de su padre. Entonces tú estás diciendo, pero ¿por qué no le colocó Rubén? No le colocó Jacob o Israel a Rubén. Porque esa era la herencia que iba a recibir. ¿No es cierto? Entonces, ya miramos eso de aquí, entonces vamos a mirar más adelante. Rubén, el primogénito, José no. ¿Está claro? Rubén el primogénito, José no. Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob. Por esa razón, Rubén no llegó a ser el primogénito. Esto le costó su primogenitura. Y ustedes leyeron, pero lean conmigo, por favor, ahí en el libro de Génesis 35, 22. Dice que este Rubén se acostó, tuvo relaciones con una de las concubinas de Jacob. O sea, la madrastra de Rubén estaba bonita. Y este Rubén fue y se acostó y durmió con ella. Entonces Israel, Jacob, se enteró de aquello. Y él dijo, está bien, me la hiciste, pero ese va a ser tu castigo. Lee conmigo. Aconteció que cuando moraba Israel, 35:22, Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, 49:1, por favor. Vamos a 49:1 y vas a mirar que pensaba este muchacho que Israel no se había enterado, pero Israel lo sabía. Génesis 49:1. Y Jacob llamó a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces aquí Jacob bendice a sus 12 hijos. Y juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Está a punto de morir Jacob y va a dar la bendición a todos aquellos hijos suyos. Dice verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Te quitaré la primogenitura. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Notan esto? Yo te quito la primogenitura a ti, porque tú te acostaste con una de mis esposas, concubinas, y eso no es lo correcto. No respetaste mi lecho, no respetaste mi cama. Y por ese motivo ya no serás el principal. Y por ese motivo, ahora te quedas tú fuera de la primogenitura. Ahora, si es que en el orden cronológico, si es que al primero le quitan la primogenitura, ¿cuál estaba en segundo lugar? Simeón, ¿no es cierto? Estaba ahí Simeón, le tocaba a él, ¿sí o no? Entonces, mira lo que dice de Simeón. Dice así. Simeón y Leví, los que van, porque Simeón el segundo y Leví el tercero, son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas es, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Nota esto, presta atención aquí. Yo los apartaré en Jacob, en Israel, pero los esparciré en Israel. Suena medio extraño. Yo los apartaré con los judíos en el tiempo postrero
y los esparciré también con las 10 tribus perdidas de Israel. Está diciendo aquí. Ok, entonces observemos un momento esto, por favor. Pasemos allá. La primogenitura es pasada a José. ¿Por qué a José? Ahora, a Simeón y a Leví no le entrega la primogenitura, porque se acuerdan que ellos fueron los que mataron. Se acuerdan que a la hermana de José la violaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La violaron. A la hermana de José, de las 12 tribus, a todos los hijos de Jacob, a una hermana de ellas le violaron. Y después le vino a pedir en matrimonio y eran paganos. Y entonces Simeón y Leví tomaron armas y con criados fueron y los mataron. Aquellos que hicieron esto, derramaron sangre. Cuando Jacob había dicho de que eso se queda allí. No obedecieron la voz de su padre, sino que ellos tomaron justicia por sus propias manos. Y por esa razón, dice, ustedes como no me obedecieron, también están fuera de la primogenitura. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Sí, vayan conmigo, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dice así, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. La Biblia es demasiado clara. Fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. No fue contado por primogénito. Verso 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Ya entienden? Ahora, la primogenitura no pasó a manos de los hermanos mayores que José, porque sencillamente ellos tenían sus defectos y Jacob juzgó eso. Pero dice la Escritura, Dios le ordenó a Jacob que los derechos de la primogenitura, de la doble porción, del nombre, que lleve su nombre, ¿sí? Todo eso que lleve José. Ahora, tenemos aquí nosotros a Judá, pero a Judá sucede esto. Dios le permite para que Judá tenga autoridad, sea la autoridad sobre sus hermanos, excepto de José. No sé si me están entendiendo. Estoy enseñando historia para que podamos nosotros comprender el Nuevo Testamento. A Judá le fue dada la autoridad entre los hijos de Israel, lo acabamos de leer hace un momento. Así que aquí hay una nota para usted. El primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Pero él fue el rey conforme al deseo del pueblo. Y mientras que David fue rey conforme al corazón de Dios. Todos los reyes vinieron de ese linaje. Entonces, del linaje de la tribu de Judá. Ahora, Saúl no era de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Pero recuerda, ¿Dios colocó a Saúl? No, el pueblo pidió que Saúl sea su rey. Así que ese rey fue puesto de acuerdo al corazón del pueblo, mas no de acuerdo al corazón de Dios. Pero en cambio, David sí fue de acuerdo al corazón de Dios, a tal punto que dijo, este es varón conforme a mi corazón. Yo lo pongo a él por rey. Por eso que el reinado de David hasta el día de hoy suena más que de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Entonces tenemos ahí a Judá. Ustedes han escuchado esto, león de Judá. Porque aquí en la escritura, ahí en el capítulo 49 de Génesis, ahí habla acerca de mi hijo Judá, es un león acostado en el camino. Le compara como un león, sagaz, hábil, inteligente, que tiene fuerza, poder. A ti te coloco sobre todos tus hermanos. Y él va a ser la cabeza principal. Y de allí donde va a nacer Jesucristo. Por eso Jesucristo se llama el león de la tribu de Judá. Perfecto. Ahora, la doble porción para José. A José le tocaron 2 tribus, representadas por sus hijos, Efraín y Manasés. Regresémonos a Génesis 41:50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On.
Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora, presten atención a lo que voy a explicar. José recuerda que estuvo en Egipto. Y en Egipto, José es hijo de Israel. Y en Egipto él se enamora o se casa con un pagano, con una pagana, hija de un pagano, de un sacerdote que adoraba a un dios pagano. Y Dios permite que se case. Hermano, aquí está el inicio de una historia de amor increíble. Entonces, se casa con esta mujer pagana. La simiente, escucha con atención, la simiente bendita que José llevaba de la promesa, tierra y descendencia, se mezcla con el paganismo, con esta mujer, con esta chica, hija de este sacerdote pagano, y se casa con ella y tiene hijos. Nacieron allí el conjunto de naciones por primera vez. No sé si me están copiando. Ok, entonces, ahora, nacen estos dos hijos con esta chica pagana. Recuerda, a Jacob, a Isaac y a todos ellos le recomendaban para que consigan esposas de la misma tribu. De ahí, de los mismos hijos de Israel. Prohibido. Pero Dios permite a José para que José consiga esposa de una pagana. Y tiene dos hijos. El uno Manasés, el mayor, y el segundo Efraín, como menor. Entonces él crece con esto. Cuando Jacob se encuentra y dice, trae a tus hijos para conocerlos. Y le trae a los hijos y le coloca delante de él. Entonces Jacob dice, estos son míos. Yo los hago, ¿qué cosa? Míos. En otras palabras estaba diciendo, Dios a través de Jacob le estaba diciendo, a estos hijos paganos, a estos gentiles, a estos gentiles que se han mezclado contigo, yo los meto en bendición, en esta bendición de tierra y descendencia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok, yo los hago ahora míos. Antes no eran míos, ahora los hago míos. ¿Por qué? Porque mi hijo José, su descendencia ha gestado en una mujer pagana. Entonces yo ahora le hago míos. Están bajo míos y los hijos que tengas después de estos dos muchachos, esos son tuyos. Pero estos ahora son míos dentro de la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Bueno, sigamos. Así que esta es una bella imagen de cómo el Señor adopta a los gentiles para formar parte de la familia de Dios. Aquí nosotros miramos cómo es que Dios, el plan inmenso de Dios para tener en cuenta después de 2000 años a todo su pueblo regado por el mundo entero. Ahora, estos hijos, prestarás atención aquí, Efraín y Manasés, dos hijos de José con una mujer pagana, una mezcla de paganismo y promesa, pero es santificado, porque Jacob los santifica y los dice ahora son míos. Todo el pasado queda limpiado y ahora viene la bendición. Escucha, vamos a mirar, ahí tenemos allí a Romanos 11, 24 hasta el 26 y también Romanos 8, 14 al 17. Perfecto, vamos allí. El nombre del padre para José. ¿Cómo es que heredó el apellido y el nombre del papá? Si ustedes le preguntan a mi hijo, a Roberto Jr., ¿cómo es que heredaste el nombre? No sé, yo no pedí. Es más mi hijo Roberto el mayor, porque tengo otro Roberto también, pero mi hijo Roberto el mayor un día me dijo, papá, ¿por qué me pusiste tu nombre? Él se me puesto otro nombre, como John Scott, por ejemplo. Debes haber puesto otro nombre, llamarme mi nombre, qué feo, y que le digan Junior y todo eso, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo no supe qué responder, pues yo quise. Entonces, como él era muy pequeño, no pudo decir no, pero tú crees que ya de grande, el guagua que tienes grandote, dijo, quiero cambiarte de nombre, vamos, voy a ponerte mi nombre. Y yo me llamo Tiburcio. ¿Y tú crees que él va a decir, papá, está bien? No. Papá, olvídate, estás loco. No, estás mal tu papá. Olvídate, no quiero nada. Pero si yo te pongo mi nombre, te voy a dar herencia. Bueno, ahí podemos hablar.
¿Entiendes? Entonces, José, él ni siquiera supo cuando el Eterno estaba por darle el nombre de Israel a José. Cuando Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob, uno de ellos recibió uno de los derechos de primogenitura, el nombre del padre. Génesis 48:8. Ve conmigo. 48:8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: tráelos acá y los voy a bendecir. Y los ojos de Israel estaban ya opacos, agravados por la vejez, y no podía ver. Así que se acercó y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba ver tu rostro, lo leímos hace un momento, nada más estoy replicando. Y luego, yo te voy a explicar, obsérvame acá mejor. Luego lees, antes lo leímos esto ya. Entonces, aquí tenemos a Jacob, aquí adelante. Entonces, José está como ustedes están allá. Y luego José se levanta y dice: Jacob, tráeme a tus hijos que yo los quiero bendecir, porque ya son míos ahora. Yo les voy a dar la bendición a ellos. Entonces José se levanta con sus hijos. Préstame atención, obsérvame un momento aquí, te voy a mostrar con mis manos. Entonces, José le trae, porque con la mano derecha se hace la bendición a los primogénitos y con la mano izquierda a los segundos hijos en adelante. Entonces, José se levanta y a Manasés le coloca a este lado de acá. Prestarás atención que aquí vas a aprender algo. Le coloca a este lado de acá. Y luego, voy a mostrarle mejor como ejemplo. Vengan mis dos hijos acá. Vengan ustedes aquí, por favor. Vengan. Venga, suban. Sí. Hagamos de cuenta que José, están aquí, pónganse aquí, sí, así, aquí, así, exactamente. Hagan de cuenta ustedes que José está en medio. Y José viene y le dice: ok, aquí están mis dos hijos, mire para allá ustedes. Aquí están mis dos hijos, este es el mayor y este es el menor. Entonces, acá está Jacob, Israel. Él está ciego, él no mira, él no ve. Entonces, lo justo y lo honesto era de colocar la mano en el mayor, la mano derecha, y darle la bendición a él. Y la mano izquierda en el menor. Eso era lo correcto. Eso es la ley. Pero José hace algo increíble. Él hace esto. Perdón, Jacob, gracias, Israel. Él hace esto. Él gira las manos y hace esto. ¿Han escuchado y han leído la palabra? Él hace esto. Entonces, en ese momento, cuando él hace esto, José le dice a Jacob: papá, espérate, estás equivocado, estás haciendo mal. El mayor es Manasés y el menor es Efraín. Así que coloca la mano donde debes colocar. Y Jacob responde de esta manera: yo lo hago a propósito, tú no lo sabes, yo sí, muchachito, aún todavía estás en pañales. José, tú no entiendes, yo sí entiendo, porque el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, me acaba de ordenar que haga esto, que coloque la mano derecha en Efraín, que es el menor, y la mano izquierda en Manasés, que es el mayor. Así que la primogenitura, todo eso que va como bendición, tierra y descendencia, va para Efraín, doble porción. El otro también va a ser bendecido, pero no te preocupes. Dice la escritura, y gracias, ya entendieron, ¿verdad? Gracias, hijos. Sí. Ahora, lean conmigo más adelante. Está aquí. 14, verso 14, 48:14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta ese día, el ángel que me liberta de todo mal, bendigan a estos muchachos, a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Aló? Y sean perpetuados. La palabra perpetuar es que ellos lleven mi nombre. O sea, ellos, ahorita voy a colocar, este va a ser, Efraín va a ser Israel Junior. No sé si me están comprendiendo. Israel Junior, en él va a estar perpetuado mi nombre. O sea, en Efraín
mi nombre Israel va a estar para siempre allí. Ahora, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, se enojó. Y tomó la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Le quiso corregir. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Digan conmigo, más grande que él. Ok, más grande que él. Y su descendencia, aló, por favor presta atención a esto. ¿Y su descendencia qué? Y su descendencia formará multitud de naciones. Oh, gloria a Dios. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, etcétera, 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 etcétera. Ahora préstame atención aquí. Cruza las manos y dice, la bendición está en ti, y este muchacho de aquí será más grande que él. Y este muchacho de aquí va a fundar, va a crecer multitud de naciones. Acá, este de aquí, multitud de naciones. Ahora, él hace esto, ¿no es cierto? Ustedes han visto en los carros, en los negocios, hay una figura de un pescadito. ¿Han visto? Es un pescadito que va así, así. ¿Han visto eso? Y ahí está la palabra Jesús. ¿Esa es la señal de quién? De los cristianos. De los cristianos. Es un pescadito. Esa es una figura, por razón del tiempo, así. Sí, ¿y qué cruza? Cruza así. Sí, es un pescadito. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto ustedes? Ese no es de por gusto. Esto es esto. Esto es esto. Es señal de que ahí nacen los cristianos. La muchedumbre de cristianos, los pescaditos, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, hey, vengan a mí que yo los voy a hacer pescadores de hombres. No estaba hablando en el sentido figurado, estaba hablando realmente. La próxima semana te explicaré esto con claridad. Entonces, en el mundo hay hombres que se llaman pescados. Y estos son los descendientes de Efraín. Y Dios escoge a un montón de personas en la gran comisión para ir y sacar de allá del mar, que es el mundo, y traerlos a casa. No voy a explicar eso porque el próximo domingo voy a ahondarme más esto. Así que la historia se repite otra vez. Recuerda, el primero quedando en segundo lugar y el menor conquistando el primer lugar. ¿No es cierto? Vamos a dejar aquí, yo voy a explicar solamente esto de aquí y vamos a dejar para continuar en segundo lugar. Ok, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y la forma como hace la bendición nos demuestra exactamente cómo es perpetuar su nombre. Así que el nombre de Israel se fue a la casa de Efraín. A la casa de Efraín. El menor gobierna sobre el mayor. Pero entre los hijos de José, el mayor no iba a quedar como los derechos de la primogenitura. Para sorpresa de José, el hijo que nació primero queda en segundo lugar. Y luego miramos más abajo en el versículo que leímos, habla acerca de un pueblo grande y multitud de naciones. Así que, como nota ahí en la parte de abajo de la pantalla, la tradición hebrea, la mano derecha bendice al mayor, la izquierda al menor. De Jacob a Salomón. Voy a correr esta parte un poquito para que ustedes me entiendan, conectar con lo que que hemos aprendido durante todos estos días. Al morir Jacob, su familia se quedó en Egipto con José, pero los israelitas se multiplicaron y se preocuparon el faraón. Dios designó y usó a Moisés para guiar a los israelitas y sacarles de allí. Luego de eso, más adelante, Dios escogió a Josué, el líder designado para conquistar Canaán. Y así de esa manera, luego de la conquista vino el periodo de los jueces, la historia de la Biblia. El primer rey de Israel fue Saúl, el que era el conforme al corazón del pueblo, pero el rey conforme al corazón de Dios fue David.
Y bajo su reinado la casa de Judá comenzó a gobernar. Recuerda que Judá, el hermano que está mayor, el león de Judá, sobre todos los demás. Entonces Judá con David empezó a gobernar sobre todos sus hermanos. Vamos más adelante. Y nosotros estudiamos la vez pasada los pecados de Salomón. Ustedes ya lo conocen. Salomón fue el rey más sabio de la historia, pero perdió el camino y se desvió tras sus pasiones. ¿Y cuál fue el problema? Se casó con un montón de mujeres paganas, pero él se dejó arrastrar por las mujeres en su paganismo y terminó adorando a muchos dioses. Así, de esa manera, él abrió la puerta al pecado en el pueblo de Israel. Salomón se apartó de Dios y por ello Dios decidió quitarle el reino. ¿Qué castigo le impuso Dios a Salomón para no haber guardado el pacto divino? Lo que leímos al principio, que dice la Escritura, que te esparciré por todo, rasgaré el reino en dos y le echaré por todas partes. Perfecto. Vamos a quedarnos en este lugar. Como esta serie está bastante larga, entonces nosotros continuaremos el próximo domingo. Se ponen de pie y vamos a orar.